Bienvenidos a Palabra Viva Biblia y Fe. Hoy vamos a entrar en la profundidad de un texto de mucho valor, que puede cambiar tu vida. Ese versículo es Jacob, Santiago 3:5. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, no levantó montañas con sus manos ni moldeó estrellas con herramientas. Él habló, y todo fue hecho. En hebreo, está escrito, Vayomer Elohim, Yeyor, y dijo Elohim, sea la luz. Bereshit 1:3. En ese instante, el universo comprendió que la voz no era solo sonido, sino energía divina en movimiento. El Eterno formó el cosmos con palabras. Eso significa que desde el principio, el habla fue el instrumento creador del cielo. Yahweh depositó en el ser humano una porción de ese mismo poder, un reflejo de su naturaleza creativa. Ese poder se conoce en hebreo como Koach HaDibur. La fuerza del habla, el poder que sale de la boca. No es solo comunicación, es emanación espiritual. Cada palabra que pronuncias lleva una frecuencia que toca dimensiones invisibles. Por eso los sabios de Israel enseñan que hablar es un acto sagrado, porque las palabras son semillas, pueden dar fruto de vida o de muerte. El libro de Misle, Proverbios 18:21 lo afirma, Mavet beja in bellad alazón. Muerte y vida están en poder de la lengua. El término bellad literalmente significa en la mano, lo cual revela algo asombroso. Tus palabras son una herramienta, un arma, una llave. Lo que sale de tu boca construye o destruye, abre o cierra, bendice o maldice. No existe palabra neutral en el mundo espiritual. Yahweh diseñó el habla para que el hombre manifestara su propósito en la tierra. Cuando el ser humano usa el don de la voz para alinear su palabra con la de él, lo invisible se ordena. Pero cuando lo usa para murmurar, maldecir, quejarse o dividir, su propia lengua se convierte en el fuego que quema sus cosechas. Así lo advirtió Jacob, Santiago 3:5. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En hebreo, la raíz del término es fuego, está vinculada con is, hombre. Es decir, el fuego espiritual puede habitar dentro del hombre, y depende de ti si lo usas para iluminar o para consumir. Hay algo que pocas personas comprenden. El enemigo no necesita que peques abiertamente, basta con que hables sin discernimiento. Cuando declaras miedo, desesperanza o maldición, estás abriendo portales que dan permiso al adversario para actuar. En cambio, cuando hablas desde la fe, desde la confianza en Yahweh, estás estableciendo su gobierno en tu entorno. Tus palabras son decretos, y cada vez que pronuncias verdad, la luz del cielo se abre camino en la oscuridad. Por eso el pueblo hebreo entendía que hablar era una acción espiritual. No recitaban oraciones como rituales vacíos, proclamaban decretos con intención. En el pensamiento hebreo, dibur, no significa simplemente hablar, sino manifestar lo interno en lo externo. Cuando un hijo de Yahweh habla, el mundo invisible se mueve para alinearse con la frecuencia del reino. El Masías Yeshua lo demostró muchas veces. No necesitó largas ceremonias, sus palabras eran autoridad. Cuando dijo levántate y anda, Lucas 5:24, la palabra liberó poder creativo sobre los huesos del paralítico. Cuando dijo calla, enmudece, Marcos 4:39, el viento obedeció. En hebreo, el término davar significa tanto palabra como hecho. Yeshua no solo hablaba, creaba realidades con su voz. Cada vez que tú declaras una palabra conforme a la Torá, no estás repitiendo frases, estás activando Koach HaDibur, el poder del habla que Yahweh sembró en ti. Por eso es tan peligroso quejarse, murmurar o maldecir. La raíz de la sonará, la lengua del mal, está en hablar sin pureza de intención. Según la sabiduría hebrea, el lazón hará no solo contamina al que lo escucha, sino también al que lo pronuncia, porque cada palabra que sale de tu boca primero pasa por tu alma. Por eso David clamó en el Salmo 141:3, Pon, oh Yahweh, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Él sabía que su lengua podía ser una puerta, una entrada o una salida de bendición. El corazón y la boca están conectados espiritualmente. Yeshua lo enseñó en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. En hebreo, lev, corazón, representa la fuente de la intención, y pe, boca, el canal de manifestación. Lo que cargas en tu interior inevitablemente se expresará con tus palabras. Por eso, si tu casa está en caos, si hay tensión, tristeza o división, revisa qué palabras se están sembrando en su atmósfera.
El ambiente espiritual de un hogar no depende solo de oraciones, sino de conversaciones. Cada diálogo puede traer paz o abrir grietas. Las palabras son como agua, si fluyen limpias, refrescan, si se contaminan, enferman el ambiente. En el pensamiento hebreo, hablar con sabiduría es un acto de creación consciente. Koach Hadibur implica recordar que tú eres portador del aliento divino, Nesamá. Ese aliento no se te dio solo para respirar, sino para pronunciar vida. Yahweh sopló en el hombre Nismat Haim, el aliento de vida, Bereshit 2:7. Cada vez que hablas, ese soplo original se activa en ti. Por eso tus palabras tienen tanto peso. Estás utilizando el mismo poder con el que el Creador formó el universo. Cuando comprendes esto, entiendes por qué el enemigo lucha tanto por contaminar tu habla. Quiere que uses tu voz contra ti mismo. Quiere que digas no puedo, no valgo, no hay salida, porque cada palabra negativa es una orden espiritual que frena el fluir de la bendición. Pero cuando dices Yahweh me sostiene, Él abrirá camino, nada me separará de su propósito. Estás construyendo muros de luz alrededor de tu destino. Por eso el Salmo 19:14 clama: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. En hebreo, Yehul Ratzon significa que sean aceptables, es decir, que mis palabras estén alineadas con tu voluntad. La boca no fue creada para repetir miedo, sino para pronunciar propósito. Yahweh no necesita multitudes para desatar su gloria, necesita una sola boca que crea y declare. Cada vez que tú proclamas su promesa, activas su presencia. Las palabras son como semillas en el espíritu, algunas germinan rápido, otras toman tiempo, pero todas dan frutos y se plantan en fe. Cuando comienzas a hablar conforme al diseño celestial, el ambiente espiritual empieza a responder. El miedo se disuelve, la ansiedad se debilita, la atmósfera cambia. Tus palabras son como incienso, suben, perfuman y atraen la atención del cielo. Así lo muestra Revelación 8:4. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió delante de Elohim. Tus oraciones habladas, tus declaraciones, se convierten en aroma agradable ante Yahweh. Por eso, antes de quejarte, detente. Antes de maldecir tu proceso, bendícelo. Antes de declarar derrota, profetiza victoria. Koach Hadibur es la herramienta más poderosa que Yahweh te dio para transformar tu mundo interior y exterior. No se trata solo de hablar positivo, sino de hablar con conciencia espiritual, reconociendo que tus palabras son energía divina en movimiento. Cada vez que hablas con fe, estás pronunciando el lenguaje del cielo. Tus palabras se vuelven decretos que los ángeles ejecutan. Como dice el Salmo 103:20, bendecid a Yahweh, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su palabra. Ellos se mueven no por tu emoción, sino por la autoridad espiritual de la palabra pronunciada en fe. Así que hoy, detente un momento y escucha lo que sale de tu boca. ¿Estás creando o destruyendo? ¿Estás encendiendo luz o fuego? Recuerda, Koach Hadibur no solo está en los profetas o los líderes, sino en ti. Tú eres portador del poder invisible que sale de tu boca. Lo que hables hoy puede ser la puerta del milagro que esperas mañana. Desde el principio, el enemigo no necesitó usar espadas ni ejércitos para destruir, solo palabras. En el Gan Edén, la primera batalla no fue física, sino verbal. La serpiente habló. Con solo alterar una frase, sembró duda, distorsión y desconfianza en el corazón del hombre. Así nació el primer Lashon Hará, la lengua del mal. No fue un grito de rebelión, sino una conversación envenenada. Desde entonces, el adversario ha usado el mismo patrón, contaminar la atmósfera espiritual a través de lo que el ser humano pronuncia. El término Lashon Hará proviene de dos palabras hebreas, Lashon, que significa lengua o habla, y Ra, que significa maldad o corrupción. En su sentido más profundo, no se refiere únicamente a hablar mal de alguien, sino a usar la palabra de manera contraria al diseño de Yahweh. Es toda expresión que destruye, que separa, que introduce temor o incredulidad. En la tradición hebrea, se enseña que el Lashon Hará no solo hiere a quien lo escucha, sino que contamina tres dimensiones: el alma del que habla, el ambiente donde se pronuncia y la persona sobre la que se declara. Por eso los sabios decían, la lengua del hombre puede matar sin derramar sangre. No se necesita una espada cuando se tiene una palabra cargada de veneno espiritual. El libro de Misle, Proverbios 12:18 lo dice claramente. Hay quien habla como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. En hebreo,
La palabra refua, medicina, también puede traducirse como restauración. Eso significa que tus palabras pueden enfermar o sanar. Cada conversación tiene el poder de abrir heridas o cerrar grietas. El enemigo lo sabe, y por eso busca infiltrarse en la forma en que hablas. Él no puede arrebatarte la bendición directamente, pero puede lograr que tú mismo la canceles con tus labios. Cuando declaras derrota, cuando criticas, cuando juzgas sin amor, estás entregando territorio espiritual. En ese instante, sin darte cuenta, la paz comienza a desvanecerse. Hay algo muy profundo en el Salmo 34, 13-14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En el texto hebreo, la palabra guarda es netzor, que significa literalmente vigila como una fortaleza. Es decir, tus labios deben ser un muro de contención espiritual. No todo pensamiento merece convertirse en palabra. Cuando vigilas lo que dices, estás protegiendo la atmósfera de tu alma y de tu hogar. El lazón hará es más peligroso de lo que parece porque no solo rompe relaciones humanas, rompe la conexión entre el cielo y tu boca. En el Talmud se enseña que quien habla mal de otro, aleja la Sejiná, la presencia divina, de su entorno. La Sejiná habita donde hay pureza, verdad y humildad. Pero cuando la lengua se llena de crítica o queja, la luz del Espíritu se retrae. No porque Yahweh se aleje de ti, sino porque tú levantas una barrera invisible con tus propias palabras. Por eso Yeshua enseñó que de toda palabra ociosa se dará cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. En hebreo, davar batel, significa palabras sin propósito. No son solo blasfemias o mentiras, sino cualquier palabra que no edifica ni bendice. El cielo registra cada sonido que sale de la boca, no como condena, sino como testimonio de lo que hay en el corazón. Cuando una persona habla negativamente, está profetizando su propia derrota. Muchos oran por paz pero conversan con ansiedad, piden prosperidad, pero declaran escasez, claman por restauración, pero repiten frases de división. No se dan cuenta de que están plantando semillas contrarias al reino. Y la tierra espiritual no distingue entre fe o miedo, germina lo que pronuncies. En hebreo, el verbo dave, hablar, también se relaciona con mibar, que significa desierto. Los sabios vieron en esto un misterio. La palabra puede ser el lugar donde te pierdes o donde eres transformado. Israel vagó 40 años en el mibar porque usó su dibur, habla, para murmurar. Ellos tenían promesa, pero su lenguaje los ató al desierto. Yahweh los sacó de Egipto, pero sus palabras mantuvieron a Egipto dentro de ellos. ¿Te das cuenta? Cada vez que hablas desde la queja o el miedo, estás levantando un desierto dentro de ti. Pero cuando hablas desde la fe, estás creando un jardín. El mismo poder que puede incendiar también puede encender lámparas. El Koach HaDibur, fuerza del habla, no se apaga, lo diriges. Por eso, para restaurar tu paz, debes restaurar tu palabra. El Salmo 15 describe quién puede habitar en la presencia de Yahweh. Aquel que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni acepta reproche contra su vecino. En la tradición hebrea, este salmo se recitaba cuando alguien deseaba limpiar su hogar o su corazón de contaminación espiritual. No era un ritual, era una reprogramación del habla. Al pronunciar palabras puras, el alma se alineaba de nuevo con la armonía divina. Cada vez que hablas bien de alguien, aunque no lo merezca, estás venciendo al adversario. Cada vez que eliges callar en lugar de responder con ira, estás ganando una batalla invisible. Porque la guerra más grande no se libra afuera, sino en la boca. La lengua puede ser una espada o un arpa, y tú decides qué instrumento tocará. Cuando controlas tu lengua, tu paz se fortalece. El enemigo no puede habitar donde hay silencio santo. Si alguna vez sientes que la atmósfera de tu casa está pesada, no siempre es por lo que entra, sino por lo que se pronuncia dentro. Revisa tus conversaciones, escucha tus palabras. Pregúntate, ¿estoy hablando desde la herida o desde la sanidad? ¿Desde la emoción o desde el espíritu? Yeshua dijo en Juan 6, 63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En hebreo, Ruach Behaim, aliento y vida. Cuando hablas conforme al espíritu, tus palabras se convierten en viento que limpia y vivifica. Pero cuando hablas desde la carne, tus frases se transforman en polvo que asfixia. Recuerda esto, la lengua es la pluma con la que escribes tu destino. El enemigo no teme a tus gritos, teme a tu alineación con la verdad. Cuando decides hablar como Yahweh habla, bendiciendo, perdonando, restaurando, estás desarmando toda estrategia del adversario. Así que si hoy sientes que la paz se ha ido,
no busques afuera. Empieza por tus palabras. Cada no puedo, cámbialo por Yahweh me fortalece. Cada no hay salida, sustitúyelo por el abrirá camino en el desierto. Cada esto es imposible, reemplázalo por nada es imposible para Yahweh. En ese instante, el reino comienza a descender sobre tu atmósfera. Tu boca no es una herramienta humana, es un portal espiritual. Y el enemigo lo sabe. Por eso su meta no es callarte, sino hacerte hablar lo incorrecto. Pero cuando tus labios se llenan de alabanza y tus palabras se alinean con la Torá, el mismo fuego que antes destruía se convierte en luz que purifica. Recuerda lo que enseña el Salmo 34, 1. Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa es la verdadera victoria, cuando tu lengua, que antes servía para quejarse, ahora se convierte en altar. Desde el principio de la creación, el universo fue formado no por manos, sino por palabras. Todo comenzó con 3 sílabas divinas, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Bereshit 1:3. En esas palabras está el secreto más antiguo del poder espiritual. La voz de Yahweh crea realidades. Y cuando tus palabras se alinean con las suyas, ese mismo poder creativo empieza a fluir a través de ti. No porque seas un Dios, sino porque fuiste hecho a su imagen, Tselem Elohim, portador de su aliento. La palabra hebrea davar significa palabra, pero también cosa, hecho, realidad. En el pensamiento hebreo, la palabra no es solo sonido, es sustancia espiritual. Cuando Yahweh habla, las cosas no solo se nombran, se materializan. Por eso, cuando tú hablas conforme a su voluntad, tu davar se conecta con su davar Elohim, la palabra viva que sostiene el universo. Este principio es tan poderoso que los sabios decían, así como Yahweh creó el mundo con 10 palabras, el hombre construye su mundo con sus palabras diarias. Cada frase que pronuncias, consciente o inconscientemente, está diseñando tu atmósfera espiritual. Si tus palabras se alinean con la Torá, estás colaborando con el orden divino. Pero si se alejan de ella, estás construyendo un mundo distorsionado, donde el caos tiene acceso. El Salmo 33, 6 lo declara. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento, ruaj, de su boca. La palabra y el aliento van juntos, porque el davar sin ruaj es letra muerta, pero el ruaj sin davar es energía sin dirección. Cuando ambos se unen, la creación ocurre. Esa misma unión ocurre cada vez que hablas bajo inspiración divina. El Espíritu de Yahweh toma tu voz y la convierte en instrumento de propósito. Cuando Yeshua hablaba, sus palabras tenían peso eterno porque estaban alineadas con el davar Elohim. Por eso dijo en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En hebreo, este principio se llama Bitul Ha'ani, la anulación del yo. Significa que el alma aprende a rendirse para que las palabras no nazcan del ego, sino del espíritu. Yeshua no hablaba para impresionar, sino para manifestar. Cada frase suya era semilla de reino. Cuando le dijo al paralítico levántate, no fue una instrucción, fue una activación. Su voz llevaba la frecuencia del Creador. Cuando tú te alineas con esa misma frecuencia, tus palabras comienzan a producir el mismo efecto. Sanan, restauran, abren caminos. En Devarim, Deuteronomio 8:3 está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo davar que sale de la boca de Yahweh. Esta frase revela una verdad profunda. El alma humana se nutre de palabra divina. Si lo que alimentas en tu mente no tiene raíz en el davar Elohim, tu espíritu se debilita. Pero cuando te acostumbras a declarar promesas, a hablar vida, a confesar verdad, tu interior se fortalece como un templo vivo. El davar Elohim no es repetición mecánica de versículos, sino acuerdo espiritual con el corazón del Creador. Cada vez que hablas con fe, el cielo dice amén. Cada vez que declaras lo contrario a su palabra, el silencio responde. Y el silencio, en el mundo espiritual, es señal de desconexión. Hay una enseñanza hermosa en Isaías 55:11 que dice, así será mi palabra, Davarí, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En hebreo, el verbo suv, volver, implica retorno con fruto. Cuando declaras conforme a la voluntad de Yahweh, tus palabras no se pierden, hacen un viaje espiritual, transforman lo invisible y regresan con resultados. Eso significa que tus declaraciones no son eco, son envíos. Cada vez que pronuncias fe, estás enviando una semilla al ámbito espiritual, y Yahweh garantiza que regresará multiplicada. Pero también sucede lo contrario.
Cuando declaras derrota, esas palabras viajan, se adhieren a la atmósfera y vuelven a ti en forma de peso o bloqueo. Por eso, el sabio en Misle 18:21 escribió: muerte y vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de su fruto. La palabra poder aquí es yad, que literalmente significa mano. Es decir, la lengua es una mano espiritual. Toma, suelta, edifica o derriba. El Davar Elohim no se activa solo leyendo, sino creyendo, hablando y viviendo. Muchos recitan promesas sin ver resultados porque su corazón no está alineado con la fuente. Hablar sin fe es como tocar un instrumento sin cuerdas. La vibración se queda en el aire, pero no transforma nada. Por eso Yeshua enseñó: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. En hebreo, emuná no significa solo creer, sino actuar conforme a lo que se cree. Hablar con emuná es pronunciar lo que Yahweh ya dijo, aunque todavía no lo veas. No es decretar desde el ego, es declarar desde el acuerdo. Cuando dices Yahweh proveerá, no estás lanzando un deseo, estás repitiendo la naturaleza de aquel que se reveló como Yahweh Jireh, el que provee. En ese instante, tu palabra deja de ser humana y se vuelve extensión de su promesa. Cada mañana, el pueblo hebreo comienza su día con palabras, el Mode Ani, que significa agradezco ante ti. Es la primera frase después de abrir los ojos, porque ellos entienden que como hablas determina cómo vives. El día no empieza con café ni con noticias, sino con gratitud verbal. En ese simple acto, están declarando al universo: mi voz se alinea con la de Yahweh antes de enfrentar el mundo. Tu transformación empieza cuando decides no solo orar, sino hablar desde la luz. Cuando tus palabras se vuelven extensión del carácter divino, el enemigo pierde autoridad sobre tu ambiente. Si él dijo hágase la luz, tú puedes decir hágase la paz en mi casa. Si él dijo sea la vida, tú puedes decir fluya la esperanza en mi familia. El secreto está en usar tu voz como canal, no como arma contra ti mismo. Por eso, antes de pronunciar algo, pregúntate: ¿esto suena como Yahweh o como mi herida? ¿Estoy repitiendo su davar o el eco de mi miedo? Si lo que sale de tu boca no edifica, espera, guarda silencio, y deja que el Ruach HaKodesh inspire la próxima palabra. Porque a veces, la fe no se demuestra hablando mucho, sino sabiendo cuándo hablar lo correcto. El poder invisible que sale de tu boca se convierte en visible cuando se sincroniza con la voz del Creador. Ese es el misterio del Davar Elohim. No se trata de hablar más, sino de hablar igual que Él. Y cuando eso sucede, la atmósfera obedece, las circunstancias responden, y tu vida empieza a reflejar la gloria de aquel que habló primero. En el mundo espiritual, toda bendición tiene una puerta, y esa puerta se abre con palabras. En hebreo, la raíz de la palabra berajá, que significa bendición, proviene de berej, que quiere decir rodilla. Esta conexión no es casualidad. Implica que toda bendición verdadera nace de una postura de rendición y humildad ante Yahweh. No es el grito el que atrae la abundancia, sino la actitud del corazón que se inclina para reconocer de dónde proviene toda provisión. El concepto de Sefa es uno de los más profundos en la sabiduría hebrea. Literalmente significa flujo, pero espiritualmente describe la corriente divina que transporta bendición desde el cielo hacia la tierra. Cuando tus palabras se alinean con la luz del Creador, el Sefa fluye sin resistencia. Pero cuando tus labios se llenan de juicio, murmuración o temor, el canal se bloquea. No porque Yahweh deje de dar, sino porque el alma deja de recibir. Los sabios enseñaban que la boca del justo es un manantial de vida. Proverbios 10:11. En hebreo, manantial es makor, la misma raíz que se usa para fuente o origen. Tus palabras son un canal directo a ese manantial. Si hablas bendición, liberas agua viva. Si hablas queja, contaminas la corriente. Cada declaración, cada frase, cada pensamiento verbalizado, es una gota que alimenta o envenena el río que fluye en tu entorno. Yahweh no creó la abundancia para unos pocos, sino como un principio universal. Desde el inicio, su voz dijo: fructificad y multiplicaos, Bereshit 1:28. Ese mandato no fue solo biológico, fue espiritual. El Sefa del Creador está diseñado para multiplicar todo lo que toca. Pero hay una condición: la bendición no se sostiene donde hay ingratitud o palabras de destrucción. Por eso en Devarim 28, las bendiciones se anuncian con una advertencia: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. En otras palabras, la abundancia fluye en la dirección de la obediencia y del honor.
Cuando hablas conforme al Davar Elohim, no solo expresas fe, sino que activas el flujo del Sefa Berajá. Esto ocurre porque la palabra crea estructura espiritual. En el plano invisible, cada frase de bendición genera vasos de luz, Kelim Selor, recipientes donde la energía divina puede habitar. Esos vasos se llenan cuando tus palabras nacen del amor y la gratitud. Por eso el salmista proclamaba: bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. Esa frase es más que poesía, es ingeniería espiritual. La alabanza constante mantiene el flujo abierto. Cada vez que agradeces en medio de la escasez, el cielo interpreta tu gratitud como una señal de confianza, y el Sefa se intensifica. No porque la palabra en sí tenga poder mágico, sino porque tu fe activa la ley divina del retorno. Lo que sale de tu boca con intención pura, vuelve multiplicado. El apóstol Saúl lo expresó en 2 Corintios 9, 6, 8 con una profundidad hebrea velada. El que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. En el lenguaje espiritual, tus palabras son semillas, y el terreno es el ambiente que habitas. Si siembras juicio, cosechas conflicto. Si siembras bendición, cosechas paz. Y si aprendes a bendecir incluso lo que no entiendes, estás plantando árboles que darán fruto en su tiempo. El Sefa Berajá no se limita al dinero ni a lo material. Es abundancia en paz, sabiduría, relaciones y propósito. Cuando el alma vive conectada con Yahweh, no teme la escasez, porque entiende que el flujo no viene del mundo sino del Creador. El rey David lo comprendió profundamente cuando dijo: mi copa está rebosando. Salmo 23:5. En hebreo, rebosar es rebayá, que también puede traducirse como saturación. Es el estado del alma que ha dejado de hablar desde la carencia y ha empezado a hablar desde la plenitud. Hablar bendición no es negar la realidad, es proclamar una realidad más alta. No se trata de fingir que todo está bien, sino de recordar que Yahweh sigue en control, incluso cuando no entiendes el proceso. Cuando declaras con fe: Yahweh es mi proveedor, no estás escapando del problema, estás abriendo una puerta para que el flujo divino entre en tu circunstancia. En el plano espiritual, tus palabras se vuelven llaves, y las llaves correctas abren dimensiones de provisión que el esfuerzo humano no puede alcanzar. Los sabios del Talmud enseñaban que el poder de la bendición no radica solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. La intención, Kavaná, es el combustible de toda palabra espiritual. Una bendición dicha sin corazón es como un recipiente sin agua. Pero una palabra pronunciada con amor sincero y con confianza en Yahweh tiene la capacidad de alterar el ambiente. Por eso, antes de bendecir, es sabio purificar el corazón. La pureza interior amplifica la frecuencia de tus palabras. Cuando tus labios se convierten en instrumentos de Berajá, el mundo a tu alrededor cambia. Las personas se sienten en paz cerca de ti, las puertas se abren, los conflictos se disuelven. No porque tú seas especial, sino porque tu boca se ha convertido en un canal del Creador. La palabra de Yahweh fluye donde hay armonía, no donde hay contienda. El flujo del Sefa no habita en el ruido, sino en la voz que habla desde la luz. Proverbios 12:14 dice: del fruto de la boca del hombre será saciado de bien. En hebreo, saciado es saba, que también significa colmado, satisfecho. Es el estado del alma que vive en plenitud interior. La abundancia no comienza cuando tienes mucho, sino cuando hablas como quien sabe que ya tiene todo lo necesario en Yahweh. Por eso, cuando despiertes, bendice. Cuando trabajes, bendice. Cuando enfrentes una prueba, bendice también. Las palabras de bendición no solo cambian lo que ves, transforman lo que eres. Y en ese proceso, el Creador comienza a revelarte una abundancia que no depende de circunstancias, sino de conexión. El Sefa Berajá es más que una promesa, es una forma de vida. Es la conciencia constante de que cada palabra pronunciada tiene el poder de abrir o cerrar los canales del cielo. Si tu lengua se convierte en fuente de luz, tu entorno reflejará esa misma luz. Si tus labios son fuente de gratitud, la vida responderá con multiplicación. Porque cuando hablas desde el corazón de Yahweh, tu voz ya no es solo tuya, es el eco del Creador extendiéndose sobre tu mundo. La verdadera madurez espiritual comienza cuando entiendes que tus palabras no solo describen el mundo, lo crean. La lengua tiene el poder de edificar o destruir, de sanar o herir, de abrir los cielos o cerrarlos sobre ti. En hebreo, los sabios dicen: Mavet Behayim Beyada Lazón, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Misle Proverbios 18:21. Cada vez que hablas,
siembras una semilla invisible en tu entorno, y esa semilla inevitablemente dará fruto. Si maldices tu día, tu trabajo, tu hogar, estás regando el terreno del caos. Pero si bendices, si eliges hablar luz donde hay oscuridad, tu voz se convierte en un canal del Sefa Berajá, el flujo de abundancia divina. No se trata de repetir frases positivas, sino de transformar tu conciencia y permitir que tus palabras sean reflejo del corazón de Yahweh. Yeshua nos mostró cómo hacerlo. Nunca respondió maldición con maldición. Cuando fue injuriado, bendijo. Cuando fue traicionado, perdonó. Cuando fue crucificado, pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia espiritual. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En hebreo, ese momento no fue solo compasión, fue restauración, tikkun. Con esas palabras, Yeshua rompió la cadena del odio que alimentaba al mundo desde Adán. Él nos enseñó que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en redimir. Cuando eliges bendecir en medio de la ofensa, estás rompiendo una maldición generacional. Cuando decides hablar fe en medio del miedo, estás abriendo una puerta espiritual que el enemigo no puede cerrar. Y cuando eliges callar el juicio y proclamar la palabra de Yahweh, el cielo mismo se alinea contigo. Quizá hasta hoy tus palabras construyeron muros, pero hoy pueden construir altares. Puedes comenzar ahora mismo. Declara con convicción: de mi boca solo saldrán palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Cada vez que lo digas, el cielo registrará tu decisión y comenzará un proceso de transformación en ti y en todo lo que te rodea. Porque la diferencia entre una vida llena de oscuridad y una vida llena de luz muchas veces se resume en lo que eliges pronunciar. Recuerda, donde hay un hijo o hija de Yahweh que bendice, la atmósfera cambia. Yeshua fue el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la palabra se vuelve carne, cuando la voz humana se une con la voz divina. Él no solo habló vida, él fue la vida hecha palabra. Y si somos sus imitadores, debemos reflejar lo mismo, hablar lo que edifica, declarar lo que sana, liberar lo que bendice. Hoy te invito a hacer ese cambio. Deja que tu boca se convierta en una fuente de verajá, bendición, y no de destrucción. Cada palabra que pronuncies puede ser una semilla que transforme tu casa, tu familia, tu destino. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí levantamos un altar donde la palabra de Yahweh restaura, limpia y da dirección. Y en los comentarios, deja escrita una frase de fe que active este mensaje en tu vida. Escribe con convicción: yo decido bendecir como Yeshua. Hazlo no solo como un gesto, sino como un acto profético. Porque la palabra que hoy declaras será la puerta que mañana abrirá tu bendición.